Muy bien, hermanos, miramos, ¿verdad?, de que ¿cuántos creen de que Jesucristo va a venir? Jesucristo va a venir, hermano. Y vamos a ver aquí en este estudio de verdaderamente cuán importante es cada uno de nosotros estar atento a los acontecimientos que están sucediendo alrededor nuestro. Lamentablemente nosotros vemos hoy en día que posiblemente hoy los cultos están cerrados porque está el frío, porque está la nieve, porque hay una tempestad, cualquier cosa lo que pueda estar pasando, ya sea aquí en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Compartía en esta semana con algunas personas y les decía referente a Mateo 24, y qué tal en aquel día, cuando dice que velad y orad, para que vuestra huida no sea ni en día de reposo, sábado, ni en qué día, ni en invierno. Es triste decir que nuestros templos se cierran porque hoy el clima, el temporal, y debería ser lo opuesto. Se debería abrir las puertas para ir a orar y tener una intercesión por aquellos que podrían perecer en ese día. Por eso en esta hora de la noche, del día sábado de Dios, quiero que vayamos a Romanos, el capítulo 13. En Romanos capítulo 13, Pablo nos da una declaración muy importante ahí. Pablo nos dice en el versículo 11 al 14 estas palabras. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos, ¿de dónde? Del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál es el día que se acerca? El día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y dice aquí más Pablo, andemos como de día, honestamente, ¿no en qué? No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos ¿de qué? De la carne. Algo lo que está sucediendo hoy en día, hermano, que el ser humano todos se proclaman ser cristianos. He estado teniendo, hermano, increíblemente en el trabajo un debate de la palabra de Dios, que si Israel es aquel Israel, la nación allá, que es el pueblo escogido de Dios, que hay que orar por ese pueblo, y hay diferentes opiniones acerca de la palabra de Dios. Y yo le dije a este hermano, verdaderamente le digo, Cristo está dividido hoy. ¿Tú crees, le digo, de que aquel pueblo es el pueblo de Dios escogido? Cuando yo te digo de que la Biblia nos dice que hay dos Israeles, un Israel carnal y un Israel espiritual. La visión, todos los cristianos están enfocados allá con Israel. Cuando la profecía se está moviendo por otro lado, que el anticristo, que cuando llega allá se levantará un tercer templo y bla, 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 bla. Y me quedo yo, verdaderamente le digo, ¿tú crees, le digo, de que eso que va a pasar ahí, a levantarse al tercer templo, a destruir ahí donde está la mezquita y todo eso crees tú de que eso es parte del acontecimiento de la profecía que habla? Verdaderamente no es eso. Y la sierva del Señor dice algo referente a esto, hermano. Dice, la gran controversia está llegando a su final. Cada informe de calamidad que ocurra en el mar o en la tierra es un testimonio del hecho de que el fin de todas las cosas está por sobrevenir. Yo no voy a esperar una guerra ya que hay en Israel y ahí va a acontecer todo para el tiempo del fin, que de ahí se va a levantar el anticristo y comienzan, ¿verdad?, las religiones. Y, hermano, y a veces es increíble de que sacamos nosotros los cristianos texto tras texto para hacer un pretexto, porque nunca se queda nada. Y verdaderamente, hermanos, les digo algo de que por eso Pablo nos dice que ha llegado la hora de levantarnos del sueño.
Yo a veces les digo a las personas, cuando nosotros estamos edificando, no le llamo contienda a esto, yo cuando hablamos de las escrituras, nos estamos edificando y está viendo un despertar para nosotros. Dios está levantando a su pueblo, lo está llamando para dar ese mensaje. La actitud que tú tienes, le digo a las personas, esas creyentes, es una actitud que el Señor quiere para que tú y yo llevemos ese mensaje de salvación. Por eso dice aquí, ¿verdad? Nuestra hermana Guay, dice, la guerra y los rumores de guerra así lo declaran. Nosotros escuchamos, ¿verdad?, de que allá Carolina del Norte quiere tirar una bomba atómica con ese misil y destruir Estados Unidos y un montón de cosas, ¿verdad?, que quiere hacer. Eso a usted y yo, hermano, no nos tiene que espantar. La profecía, oiré rumores de guerra, dijo Jesús, pero aún que no es el fin. Vendrán terremotos, vendrán plagas, vendrán peste, vendrá de todo en esta tierra. Y es por eso que dice, el Señor, ¿qué? Dice aquí, viene. Oímos, dice, los pasos de un Dios que se acerca. Escuchamos las trompetas, escuchamos la voz de Dios. Nosotros como pueblo de la profecía sabemos de que el enemigo se está moviendo paso a paso y a paso agigantado porque su tiempo está cerca, está corto. ¿Sabe qué le estábamos comentando cuando estudiando la lección de escuela sabática sobre las 7 iglesias? Le decía a los hermanos, ¿en qué tiempo creemos nosotros que estamos viviendo? ¿En qué tiempo de la iglesia? La Odisea. ¿Será cierto que en la Odisea? ¿En qué tiempo fue que la verdad estaba siendo oculta? ¿En qué tiempo? La Edad Media, la edad del oscurantismo. ¿En qué tiempo de la iglesia? ¿En qué tiempo se escondió la escritura? Cuando fue perseguida la iglesia. ¿En el periodo de cuál iglesia fue? De la segunda y tercera iglesia. Segunda iglesia, Esmirna y Pérgamo. Así está el pueblo adventista hoy en día. Está en la oscuridad, tiene el mensaje, pero está escondido. Está escondido. No dice la verdad. Por eso es que se levantan otros hermanos de nuestra fe cristiana adventista y crean sus propios movimientos. Porque a la que se le ha depositado la verdad no la quiere proclamar. Entonces hay un debate en esto. Por eso el Señor dice que nosotros cada uno tenemos que andar, dice, como de día, honestamente, no en glotonería ni borrachera, no en lujurias y laxivia, no en contiendas y envidia, sino, dice, vestido del Señor Jesucristo y no preveáis, dice, para los deseos de la carne. Pablo decía, porque el ser humano no se sujeta a la ley de Dios, sino ¿a qué? A la carne. Y la carne que enemistad contra Dios y muerte. Fíjese que, hermano, hay algo aquí en una cita muy importante, aquí en esta devocional, Maranate, el Señor viene. Hay una cita que me llama la atención y aquí la voy a compartir con ustedes. Dice, no debería permitirse que este conocimiento de la cercanía de que dice Cristo pierda ¿qué? Su fuerza. A mí me llama la atención esto. Fíjese que hoy en día este mensaje está perdiendo fuerza. Muchos hermanos, la verdad, están perdiendo su fe, están perdiendo su esperanza, su confianza. Fíjese que algo interesante, nosotros los adventistas estamos más centralizados en la profecía, que cómo se mueve el papi, cómo hace esto, pero estamos perdiendo algo. Estamos perdiendo el anunciar la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Anunciarles a otros de su venida. El mensaje de los 3 ángeles. Lo estamos dejando a un lado. Nos estamos quedando en casa. Nos estamos quedando en las iglesias. Sábado se viene a la iglesia, se hace la invitación a hora misionera. Está frío. ¿Quién va a ir? Viene el calor. Mucho calor. ¿Y cómo irá el Señor en aquel día? ¿Será que va a decir, bien siervo fiel? ¿Ah? Nos va a decir infiel. Hay muchas oposiciones que hay dentro del mensaje. Es por eso que el mensaje nuestro que Dios ha depositado en nosotros ha perdido la fuerza. Muchos decimos, no tengo el don ni el talento para ir a poder dar un mensaje.
Fíjese que a veces usted y yo no necesitamos tanta teología ni hermenéutica, ¿verdad?, de la Escritura, saber de aquí para allá cómo nos movemos para dar un mensaje a las personas. A veces las personas solamente quieren, a veces, un saludo. ¿Cómo está? Dios te bendiga. Alguien me habló. Alguien me habló de un Dios que bendice, aún sea la condición como esté la persona, ¿verdad? Dios nos está usando con tan solo un Dios te bendiga. Cristo viene pronto. Por eso dice, no debería permitirse que este conocimiento de la cercanía de la venida de Cristo pierda su fuerza y que nos tornemos, dice, ¿cómo? Descuidados y desatentos y caigamos ¿dónde? En el sueño. Por eso yo me gusta comparar a la anemia. ¿Qué pasa cuando una persona es anémico? Hablando físicamente. Es débil, pálido, tiene sueño, solo durmiendo quiere estar y se desvanece, cae. Y me gusta compararlo con anemia espiritual. Así estamos los cristianos, con una anemia espiritual, con sueño, cansado, me caigo, me descuido. Hermano, ¿y cómo está usted? Aquí pasándola. ¿A dónde está esa promesa Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, vamos a hacer obra misionera, estoy cansado. ¿A dónde está cuando dice el profeta Isaías? Que dice que Jehová dice que duplica la fuerza al cansado. Ahí está la promesa. Ay, hermano, es que no puedo caminar. Se entiende la condición. Dios conoce las condiciones de cada uno de nosotros porque no hemos descuidado, ¿verdad? Fíjense que hay algo interesante en la Biblia, hablando de Caleb. Caleb dice que era de la edad de 80 años. Y él le estaba pidiendo a Jehová, si me da la oportunidad de ir a conquistar aquella montaña, yo voy, le dice. Y la conquistó y se la ganó. Amén. O sea que no hay pretexto para hacer esta obra del Señor. Hermana, ¿tiene un comentario? Sí. Hay muchas maneras de pregonar la venida de Jesús, no necesariamente tocar puertas. En nuestras propias vidas es el testimonio más eficaz. Amén. Nuestra casa, con nuestros familiares, nuestras amistades, con los mismos miembros de la iglesia, con las visitas que vienen a la iglesia, cómo usted los recibe, cómo usted los trata y cómo usted trata a su esposo, su esposa, su hermana, su padre. Ese es un testimonio que nadie te puede... Sí. Muy bien, gracias por el comentario. La inspiración dice esto. Mira lo que dice aquí en primero escrito. Vi, dice, que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, apartado para Jehová, todavía permanecería en ella. Hablando de la iglesia, permanecería en la iglesia, en mí, dice. El poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. Sanarían los enfermos, los serían reprobados y echados fuera de las personas, y la iglesia sería potente y un terror para sus enemigos. Porque la iglesia de los apóstoles en aquel tiempo dice que estaba llena de poder, temblaba, dice la iglesia. Y saben cuando dice la palabra, me llama algo la atención de las escrituras, hermano. A veces queremos escondernos. Yo no estoy llevando la oposición a nadie que expone la palabra de Dios, pero es algo que nosotros vemos allá cuando Jesucristo fue al monte de la transfiguración. Solamente fueron 3, ¿verdad? Y se quedó el resto, los otros 9 se quedaron. Pero dice que cuando ellos estaban allá, no estaban en el monte de la transfiguración con Jesús, había un padre de familia que tenía un hijo endemoniado, una hija, y no pudieron sacar el demonio. Y entonces, cuando Cristo en unos versículos más atrás le dice que le había dado autoridad para sanar enfermos, para que más, para expulsar demonios, tenían autoridad y no pudieron sacar el demonio a esta joven o a este joven. Y le dice, este género, nosotros cuando leemos esa parte, este género, creemos que eran unas legiones poderosas de demonios que tenían ahí. No, hermano, el deseado de toda la gente, si usted lee ese capítulo, habla referente dicen, este género no sale, dice, sino con oración y ayuno. ¿Cuál era el problema que existía dentro de estos discípulos? Ahí habla como 5 o 6 cosas la hermana White.
y lo ando ahí, no es parte del tema, pero estamos enfatizando una parte de esto, porque ha perdido fuerza. Fíjese que había un orgullo dentro de los discípulos. El Espíritu Santo no puede habitar en un corazón orgulloso, en un corazón lleno de contienda. ¿Sabe? Aprendí hace poco a través de un pastor buenísimo, ¿para qué? De liderazgo. Habemos líderes en la iglesia, se llama líder coercitivo. El líder coercitivo lo que hace es, solo mi opinión vale y la de los demás no vale. ¿Ese es un buen líder? No. Y eso me quedé yo, wow. Y explicó, hizo un paralelismo en David como líder y Samuel. No, Saúl, con el rey Saúl, poderoso, hermano. En otra oportunidad voy a compartir, ¿verdad? Si Dios nos permite, eso, hermano, verdaderamente es por eso que el mensaje de la venida de Cristo pierde su fuerza. Ha perdido la fuerza. Allá en Nicaragua, cuando he ido, me decía una hermana adventista, hermano, fíjese que allá abajo, para abajito, ahí antes me dice, se hacían culto a la iglesia adventista, me dice, wow, unos cultos buenísimos. Ahora nada, ahora solo los evangélicos, dice. Y nosotros los criticamos a los evangélicos. Y los evangélicos ahí con el aleluya y gloria a Dios, pero están dando el mensaje. Y nosotros, callados, dice. Callado. ¿Y sabe qué es lo que está pasando, hermano? Hay un temor dentro de nosotros, no sabemos cuál puede ser ese temor. Si hay un temor es porque tú has perdido el primer amor, como lo dice la iglesia de Éfeso. Y dice que nos manda una amonestación, arrepiéntete y haz tus primeras obras. Hace años cuando comencé el adventismo, me decía un hermano, yo era así como usted, era así, que me movía, obra misionera y predicaba y tenía esa actitud. Pero ¿qué pasó, Leo? Porque ha perdido su primer amor. Y entonces yo comencé a investigar y en la Biblia de estudio encontré, y aquí para no parabrasear, mira cómo dice en esa parte la hermana White, hablando del primer amor. Dice, debemos procurar, dice, conocer nuestras faltas y pecados característicos, causa tinieblas y debilidad espiritual. Y pagaron, dice, falta, y eso nos causa, dice, y una debilidad espiritual en el cristiano. Ahí está, Dios no se equivoca, por eso Él manda a cada uno, ven, dice, te mando que te arrepientas y haz tus primeras obras. ¿Cómo se aplica la Escritura? Y yo por eso digo yo, no, Señor, si yo conozco al Dios y al intercesor, al abogado, que Él dice, confiesas tu pecado, yo te perdonaré, yo soy tu abogado, soy tu defensor. ¿A quién tengo que ir? Él es el que me va a dar la capacidad, me va a dar el Espíritu Santo para yo poder seguir avanzando. ¿Sí o no? Entonces, sigamos con el estudio. Y dice, nos hemos descuidado y desatentos y caigamos en el sueño, en una insensibilidad e indiferencia a las realidades. En el sueño estamos en un mundo irreal. O sea, pura fantasía, hermano, fábula. Y no somos sensibles a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Hoy estamos viendo las cosas que han pasado en Chicago. Hoy yo no había visto las noticias, de verdad, solo medio así que escuchaba de la tormenta de Frío y todo eso, pero hoy me mandaron a unos hermanos ahí que estoy en WhatsApp de la ley dominical, creo que se llama esa, ¿cómo se llama? Donde estoy suscrito, y mandó el video de las noticias. Wow, Chicago, menos 22 grados. Wow, fríísimo estaba eso. Y entonces me pongo yo a ver y verdaderamente digo yo, Señor, tú vienes pronto. En otros lugares pasando otras cosas. En Guatemala hoy casualmente un temblor. O sea, le digo, y yo pensé, wow, la tierra está gimiendo. Si la tierra gime, porque esto ya no aguanta más. ¿Cuánto más el Espíritu Santo gime? Para que nosotros pidamos por Él, porque Él es el que nos va a capacitar, hermano. En esta semana tenía una meditación con los hermanos en las madrugadas y hablábamos qué pasaríamos nosotros en el tiempo del fin sin un mediador
y un intercesor, hablando Cristo y hablando el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros? ¿Cómo? Si hoy no escuchamos la voz del Espíritu Santo, que Él nos está capacitando en ayuda temprana para recibir la tardía, ¿cómo? Y le decía, vamos al conflicto de los siglos, el capítulo 40, léanse el tiempo de angustia de Jacob, y dice lo que le ayudó para vencer a Jacob fue que él se sujetó a la oración con Dios. No tuvo de otra. Por eso ahí cuando leemos ya ahí en Génesis, cuando dice, yo no te soltaré, le dice al ángel, hasta que tú me bendigas. Interesante, ¿verdad? Y seguimos aquí, vamos a seguir adelantando. El tiempo no me fijé, hermano. Hay quienes, dice, tienen la deslumbradora luz de la verdad brillando a su alrededor. Y sin embargo permanecen insensibles ¿a qué? A esa luz. Insensibles, hermano. Dice, están encantados ¿por quién? Encantados, dice, ¿por quién? Por el enemigo. Encantados. ¿Qué es estar encantado? Los afanes de la vida. Está como neutral. Neutral, está tiro, está, hipnotizado. Así, ¿por quién? Por el enemigo. Y dice aquí, mantenidos bajo un hechizo por su poder fascinador. Él sabe que a nosotros nos gusta la fantasía, por eso le decía, estamos en un mundo irreal. No creemos en eso real que Dios está haciendo allá. No lo creemos. Por eso dice el apóstol Pablo, en esta vida caminamos por fe, no por vista. Como Tomás, hasta que no viera a Jesús, no creía. El pueblo adventista, que hasta que mire la ley dominical encima va a creer. Y es tarde. Tu ley, dicen los gringos, es tarde. Es tarde. Ese día ya es tarde. Ahora es la decisión. ¿Me entiendes? Por eso dice, hoy es el día aceptable. Y lamentablemente hay hermanos se han salido de la ciudad, se van a la montaña y sin predicar el evangelio. Y allá, ¿haciendo qué en la montaña? Si Dios quiere que te prepares y que lleves el evangelio. Y hay muchos hermanos, hay muchos que confunden esto de la salida. Fíjense que hay ejemplos en la Biblia. He encontrado varios ejemplos en la Biblia que han estado hombres y reyes, aparte de Jesús, ¿verdad? Nuestro Rey y Señor Jesucristo. Hubieron otros reyes en el Antiguo Testamento que estuvieron en ciudades perversas y dice que su camino nunca se desvió. Interesante. Entonces allá se cumple lo que dice Deuteronomio hablando de la obediencia. Si nosotros dice, oyéramos atentamente su voz y andamos sus estatutos de precepto, dice, yo te bendeciré estando ¿a dónde? En el campo y donde más. Y en la ciudad. Pero el que quiere estar en la ciudad no quiere predicar el evangelio. Ese es el problema que hay dentro de nosotros como pueblo. Es que el Señor dice, por la fe el justo vivirá. Pero si vos no tenés fe de ir a tocar puertas o decir, como decía la hermana, tu testimonio, testificar, si vos fallaste, te escondés del evangelio. Porque yo me voy a esconder, porque si aquella me mira o aquel me mira, dar el mensaje, hablar de Dios, decir, pero este es un hipócrita. A veces tenemos eso, pero no. Nosotros no tenemos que avergonzar, porque Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Entonces, dice aquí, están encantados por el enemigo, mantenidos bajo un hechizo por su poder fascinador. No se están preparando para ese gran día que pronto ha de sobrevenir a nuestro mundo. Parecen completamente insensibles a la verdad religiosa. Por eso ya Jesús dijo, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a qué, o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle como durmiendo. Y me llama la atención a mí, Jesús, usted ha visto Jesús, Pablo, hablando del dormir. Pues eso lo comparo, le decía, con anemia. Es una anemia profunda, hermano. Una anemia espiritual, digamos, hoy en día, que el cristiano tiene. Pero el escrito de profecía dice que la iglesia judía se durmió porque usaba ciertas cosas. Uno era la palabra de Dios, la especulaba.
Otra cosa era porque ellos usaban las historias, ¿verdad? Las fábulas, ¿verdad? Otra era, dice, porque ellos, si otra persona venía, otro hombre decía, esta parte de la palabra de Dios es así, ellos le daban prioridad a ese hombre y no a como estaba escrito, ¿verdad? Entonces, eso hizo que la iglesia se durmiera, ¿verdad? Y eso es lo que está ahora. Lo que está sucediendo ahora en día es casi lo mismo, nada más que de otra manera. Por el cual el pueblo se duerme, ¿verdad? Porque los hermanos pueden ir también a la iglesia todos los sábados, todos los miércoles, todos los viernes, y pueden ir hasta hacer obra misionera. Pero si en la otra parte no están preparados, pues estarían en el mismo puesto. Ok. Entonces vemos, ¿verdad? Dice aquí terminado el versículo, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. 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 Doctrina vendrán, hermano. El enemigo dijo, bueno, Pablo estaba hablando, dice, ¿qué dijo? Cuando yo salga, Vendrán muchos. ¿En contra de quién? De la iglesia. Vendrán disfrazados. Y nosotros estamos viendo hoy el conflicto que está dentro de la iglesia. Lo vemos en las lecciones de escuela sabática. Y entre nosotros mismos dándonos todavía que esto es y esto no es. Y sin embargo, Pablo no dijo vendrán, se levantarán. Dentro de vosotros, dijo. Falso. Dentro de vosotros se levantarán hombres que no perdonarán el rebaño. El rebaño. Ah. Por eso es necesario y urgente leer la Biblia y pasar con los libros de profecía. Amén. Puede predicar esta noche usted, nosotros vamos a escuchar, pero tenemos que comprobarlo. Y pedir la dirección del Espíritu Santo. Imagínense que nosotros compartíamos con el hermano Wilmer eso de la media hora de silencio en el cielo. El pueblo adventista ha dicho, teólogos han dicho de que eso es, hablando profecía día por año, ese 7 días de que Jesús viene de la tierra para acá. No concuerda porque dice que ángeles llevaban incensarios, llevaban el incienso de, ¿cómo se llama? Con las oraciones, dice, de los santos, y después dice otra de todos los santos. Entonces, ¿quién me intercede si las oraciones de los santos y todos los santos son peticiones que se están haciendo? Entonces, ¿quién me intercede por ella si Jesucristo ya sale al lugar tan santísimo? Y estudiando, hermano, cuando usted estudie y va indagando, descubriendo, digo al hermano, comprando un libro que se llama El Santuario y la Salvación, voy encontrándome que ese periodo de media hora, ese era el tiempo que dilataba el sumo sacerdote en hacer todo el servicio en el lugar santo y santísimo. Todo el servicio. Y me quedo yo, wow, tiene lógica. Entonces, y ahí hay debate que si es o no es. ¿Qué es lo que nos dice el Señor a nosotros? Velad, orad, estemos atentos. El mensaje quiere ser distorsional. El enemigo usa lamentablemente a las entidades grandes, los ministros superiores, ¿verdad?, para querer engañar a quienes, a la Grey. Por eso, si nosotros vemos aquí, hermano, vemos esta diapositiva, ¿cómo vivimos nosotros hoy en día en esta tecnología? Así está el celular hoy en día, ¿ves? Con las baterías 100%, y la vida espiritual como el espíritu, un 10%. Por eso rapidito viene una bola de doctrina y rapidito caemos, oh sí, yo creo en esto. Pienso, hermano, que hay confusión en cuanto a la doctrina, porque ese es el ejemplo que está usando, ¿no? Que el pueblo en sí no está la ley, el testimonio, no hay vidas consagradas en lo que es el pueblo adventista. Ha entrado un periodo de tibieza que se ha conformado, un conformismo. Conformismo. O sea, uno mismo se mide, si yo, el ideal no es llegar a la santificación de Cristo, sino, bueno, con que llegue al anciano ya mi vida está bien. Y eso, mientras estemos así, siempre va a haber confusión dentro del pueblo. Sí. Hay una parte que
que dice una diapositiva. Y entonces, ¿por qué nuestras baterías espirituales están tan bajas de devoción hacia Dios? ¿Qué las han descargado? ¿Cómo, cuándo y por qué he perdido mi primer amor con Dios? ¿Cómo usted carga la batería de su teléfono? ¿Qué hace lo primero? ¿Qué busca, hermano? El cargador. Entonces, en la vida espiritual, para usted cargar las baterías, ¿qué tiene que hacer? Orar. Aquí está, mire, la clave. Siempre hemos descuidado, por eso estamos. Fíjese que he escuchado, hermano, ya no somos el pueblo de la Biblia, dicen predicadores de largo tiempo. Antes se nos conocía como el pueblo de la Biblia. Hermano, temía la gente cuando llegaba un adventista. Temía, hermano. Hoy, te nos agarra, dice. Decía ese pastor, no agarra un testigo de Jehová, te convirtió, dice. Te agarra un evangelio, te convirtió. Te agarra un católico, te convirtió, dice. Y nosotros, dice, con esa luz, dice, porque no estudiamos, dice, nos vamos a ir, dice, al cementerio y con 0 de nuestras neuronas utilizadas, dice. Nos vamos a ir con el cerebro 0 millas, dice. Así decía ese predicador. 0 millas, dice, nos vamos a ir, dice, a la tumba. No usamos, dice, la capacidad que Dios nos ha dado en este cerebrito, dice. Fíjense que yo traía, hablando sobre la reforma, hablando de la apostasía. El pueblo de Israel siempre ha vivido en apostasía. El pueblo de Dios estaba en apostasía. Y saben de que siempre Dios ha levantado a alguien para llevar a una reforma. Le quería hablar sobre el rey Asa. ¿Se acuerdan del rey Asa? Vamos a ir a Segunda de Crónicas rapidito. Chequeame el tiempo, hermano. 8:17. Porque a veces hablo rápido, a veces. Entonces, dice en Segunda de Crónicas, el capítulo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 14, hablando del reinado de Asa. Vamos a ir de lunes en adelante. Durmió Abías con su padre y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Los que hemos leído esta historia, aquí quiero tomar el lado bueno que hizo Asa. La hermana White dice en el Ministerio de Curación que muchas veces nosotros siempre atacamos lo malo que hace la persona y no lo bueno. No habla de lo bueno, siempre habla de lo malo. Pero aquí en esta parte, complementando ese pensamiento de la hermana White, Asa hizo lo bueno. Porque en los otros capítulos de Segunda de Crónicas, él no buscó a Dios para ser sanado, buscó a los médicos. Pero aquí quiero tocar la parte esta que dice Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo de 1 en adelante, dice el versículo: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Por qué? Dice, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos quebró, dice. Y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Muy importante esto, hermano. Muy importante. Él estaba poniendo el nombre de Dios en alto. Si el pueblo de Dios estaba en apostasía, imagínense que 40 años en apostasía, voy a leer esa parte, dice, durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Esto está en Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 3, Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 3, en el subtítulo se explica la demora. Estamos viendo, por eso aquí, Asa, más adelante, adelantándonos, dice que
en el versículo 4, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. Imagínense nosotros, hermanos, cuando le decimos a los hermanos, hagamos un grupo de oración, hagamos escuadrones de oración. Hemos perdido la oración intercesora colectiva. Ay, no, hermanos, es que la salvación es individual. Opositores, solo ellos, líder coercitivo, solo yo lo hago mejor. Y la hermana White nos dice que todo aquel que piensa que hace todo lo bueno no viene de Dios, porque no hay nada bueno que nosotros hagamos. Todo lo que algo bueno que nazca de nosotros no es sino por la obra del Espíritu Santo. Hermano, lamentablemente hay personas cristianas que se creen que son los mejores. Y no, hermano. Aquí el rey Asa manda a todo el pueblo de Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó, dice así mismo, de toda la ciudad de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Lindo. Si está el pueblo de Judá, imagínense en crueldad. Habían desechado al Dios verdadero por yeso, por madera, por oro, por plata. Y dice más acá: y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Y dice aquí la mala palabra de Dios: tuvo también Asa ejército que traía escudo y lanza, ¿verdad? De Judá 300,000 y de Benjamín, de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín, hablan de la tribu de Judá 300,000 y de la tribu de Benjamín 280,000, que traían escudo y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Era superior el ejército de Sera, etíope, al ejército que tenía Asa. Son como que 200,000, dice aquí. Eran 300,000 más 280,000, estaba hablando de 580,000 soldados. A 1,000,000 le llevaba el doble. Pero aquí hay algo interesante, hermano. ¿Por qué traigo a colisión esto? ¿Por qué le trae lo primero y ahora estoy dejando esta parte? Porque aquí hay algo importante que todos nosotros tenemos que buscar hoy en día. Y vamos a llegar a esa parte, a esa conclusión. Y dice aquí: entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Y clama más: ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Ahora, una cosa que me gusta que la hermana White aplica esto en Profetas y Reyes. Me gusta esa parte que aquí, ¿por qué Jehová oyó el clamor de él? Vamos a ir a esa parte. Vamos a complementar ahí lo que dice el Espíritu de Profecía, Profetas y Reyes, en el capítulo 8. Dice la sierva del Señor. Dice: los ejércitos oponentes se hallaban frente a frente. Era un momento de prueba para los que servían al Señor. ¿Habían confesado todo pecado? ¿Tenían los hombres de Judá plena confianza en el que el poder de Dios podía librarlos? Dice. En esto pensaban los caudillos. Desde todo punto de vista humana, el gran ejército de Egipto habría de arrasar cuanto se le opusiera. Digamos que era el doble. Y dice la sierva del Señor: pero en tiempo de paz, Asa no se había dedicado a las diversiones y al placer. Óigase eso. ¿Dónde estaba su devoción? En Dios.
mandó al pueblo de Judá ¿a qué? A buscar al Dios verdadero. Tenían una vida apartada para Dios. ¿Cuál es la vida apartada que usted y yo tenemos? Y se la ponemos colectiva. La iglesia no quiere trabajar, hermano. A mí he escuchado testimonios, hermanos que me dicen, hermano, los mismos hermanos que están en la iglesia, cuando usted se fue, son los mismos hermanos que han quedado. ¿Cómo está el pueblo? ¿Está trabajando? Yo puedo predicar un mensaje acá, poderoso, para la gloria de Dios. Pero ¿cómo está el pueblo? Dice el Señor. ¿Cómo los tiene el enemigo? Durmiendo. Los tiene encantados. Está bonita la predicación. Y da sed, como dice el gringo. Eso es todo. Pasa el sábado, pasa domingo, pasa lunes, pasa martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Y qué planes se hicieron? Ninguno. Es interesante, hermano. El tiempo, por eso es que el tiempo de la venida del Señor Jesús, nosotros como pueblo adventista la hemos atrasado. Como el pueblo de Israel. A los hermanos muchos les he compartido. Nosotros vamos a morir teniendo la verdad. Muriendo en la verdad. Y no depositándola a otro esa verdad. Hay un miedo, hermano. Aquí le digo yo. ¿Quién es el dueño de la plata y el oro y de todo? Dios. ¿Te hace falta trabajo? Sí. ¿Cuántas horas trabajas? 14, 16 horas. ¿Y el viernes? ¡Hala! Trabajo más. ¿Y el día del Señor? Nosotros tenemos que hacer conciencia. El día del Señor. ¿Cuándo comienza? Y somos carta leída. Entonces nosotros vemos, hermanos, que verdaderamente por eso nosotros somos los que apagamos el mensaje. El Espíritu Santo está presto a ayudarnos, a capacitarnos, pero somos nosotros. Porque si no se mueve el pastor, yo no me muevo. O porque aquel líder cayó, yo no me voy a mover. Y es ahí donde se muestra el liderazgo. Cuando aquel líder cae, usted se levanta. Le decía a unos hermanos, hablando referente a esto, le decía, el profeta Samuel, antes de ser profeta, ¿dónde se encontraba Samuel? En ese tiempo de sacerdocio, ¿quién estaba antes que Samuel fuera sacerdote y profeta? Elí. Si Samuel estaba en el templo, entonces ¿qué él iba a andar ahí Samuel ahí bonito? ¿Será que barría él? Imagínense, ¿dónde pasó de barrendero a un profeta? Eso es lo que busca Dios. Decía un japonés, en cierta ocasión este japonés, él habla español, creo que se crió en Colombia, esos lados de América del Sur. Y interesante el comentario que decía este joven evangelista, conferencista, y decía, en cierta ocasión, dice, se presentaron 3 hombres, dice, a pedir trabajo, se busca trabajo, y el hombre no era preparado. Fueron los 2, dice, y presentaron a su currículo vitae de todas las profesiones que tenían ellos. Se la presentaron al gerente, y estaban los 3 ahí, entraban a la oficina, ¿verdad? del gerente, el dueño de la compañía, y aquel pobre sin un folder, sin currículo, sin nada, ¿verdad? Entró el primero, salió, nada, no lo contrataban. Entró el segundo, más profesional todavía, sale y nada. Y dice el evangelista, conferencista, y ahora yo, dice. Bueno, se sentó y se estaba hablando con el gerente. ¿Y usted qué sabe hacer? Le dice. ¿No trae una hoja de vida, un currículo? No trae, no tengo nada, le dice. Y dice el conferencista que dijo y cuando le preguntó el gerente nuevamente, ¿y usted qué sabe hacer? Se hace el caso, le dice. Contratado, le dice. Eso es lo que ocupa a Dios. Gente que haga caso, oiga su voz. ¿Cómo capacitaban a los discípulos? Dios, ¿cómo los capacitó? ¿Cómo capacitó Dios a los discípulos? Con solamente sígueme, deja lo que estás haciendo. Mateo, deja de estar ahí cobrando impuestos, seguime. ¿Cómo se iba Pedro? Es interesante cómo trabaja Dios. A Eliseo, ahora acordándome de Eliseo, que fue el sucesor de Elías, ¿verdad? Era el pasaagua del profeta Elías. ¿Y cómo lo usó Dios?
Es que eso necesitamos nosotros, ese espíritu, hermano. Ese heme aquí, envíame a mí, Jehová. Cuando ya leemos Isaías capítulo 6, si no me equivoco, cuando Dios lo lleva en visión, ¿verdad? Y le muestra el lugar donde está habitando Dios, ¿verdad? Jesucristo, y la vestidura y todo, y dice, ay de mí, dice, con labios inmundos, viviendo en este pueblo de inmundicia, y cómo puedo estar ante la presencia de Dios, ¿verdad? Y entonces ahí Dios le dice, ¿quién irá en vez de nosotros? Porque los ángeles no iban a venir, no pueden predicar el evangelio. Y es ahí donde sale la declaración del profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Por eso, en esta parte de aquí, de Asa, él dice que la mensajera de Dios dice, pero en tiempo de paz, Asa no se había dedicado a las diversiones y al placer. Y mire la iglesia adventista donde ha quedado. Y esto yo lo dije una vez en la iglesia donde me congrego. En un último mensaje que Dios me permitió predicar ahí. Después que pasaban están el 29 de diciembre. Hemos estado discutiendo tanto tiempo en la iglesia de que el día de la Navidad, que el árbol y esto y que no sé qué. Hemos dado nosotros la investigación a qué quiere decir, la hermana White quiso decir a esto, y hablamos lo que la hermana White quiso decir, refiriéndose al árbol ese de Navidad. Y yo les dije algo, y lo digo acá. Cuando los profetas de Dios han estado en desacuerdo con Dios o han dicho lo contrario de Dios. Cuando ya el patriarca Moisés dijo que no plantare o no cortara ningún árbol muerto y lo llevara al altar. Y la hermana White diciendo que llevar un árbol, le digo. ¿Hay contradicción, sí o no? Entonces le expliqué a los hermanos ahí, le saqué los textos del Espíritu de Profecía, donde ella misma le dice que cuando le hicieron la pregunta, hermana, le dice, ¿qué piensa usted referente a esto? Le dice, ¿concuerda con nuestra fe? Le dice. Y le dice a la hermana White, no, le dice, concuerda con mi fe, le dice. Tenemos muchas cosas que aprender y muchísimas que desaprender. En ese tiempo los hermanos no querían diezmar ni ofrendar. Y quería el mensaje, la iglesia iba creciendo y no tenían templos. Se endeudaron con los bancos para poder hacer los templos. Y así, hermanos, estuvimos hablando. Y después le hago una pregunta. ¿Y qué sigue más? Le ponía ahí en la diapositiva. ¿Y qué sigue más? Viene ahorita en enero, Día de los Reyes Magos. Viene el Día del Padre, el Día del Pastor, el Día del Niño, el Día del Anciano, el Día del Perro, el Día del Gato, el Día de todo. Llégale. ¿Qué ha traído eso a la iglesia? Por eso es que las reformas tienen que venir. Por eso Dios manda el mensajero. Pero el mensajero, ¿qué? Desechado. Hoy te dieron el chance de predicar acá y luego ¿qué? No te buscan porque no quieren escuchar la voz de Jehová. Y les dije, hay palabra de Jehová. Cuando le dijeron el profeta Jeremías, cuando lo mandaron a la cisterna y llegó todavía el rey, hay palabra de Jehová aquí, Jeremías. Así. Vive Jehová, le dice. Sí la hay, imagínense. Por eso, a pesar de las circunstancias que puede estarse pasando en el pueblo de Dios, Dios está en control de todo. Amén. Pero somos nosotros que queremos estar controlando todo. No podemos, hermano. Entonces, por eso, en esta parte de Asa, me llama la atención cuando dice, cuando en tiempo de paz, Asa no se había dedicado a las diversiones y al placer. Algo que comentaba también y lo comento, siempre toco esta parte, hermano. Los cristianos están enfocados hoy en los deportes. ¿Sabe que ve una persona? Estuvo 2 años en el adventismo y nunca se bautizó. Lo estoy conociendo en el trabajo. Muchos prejuicios habían en la iglesia y por eso no me entregué. Le digo, estaba viendo al lado equivocado al hombre y no estaba viendo a Cristo. Le digo. Es que mira, hablando de los deportes, dice, es claro, Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y el deporte, ¿qué es eso? El fútbol o algo. Me estaba diciendo él, ¿verdad? Ahí está, estamos de la mano ahí. Porque ese entretenimiento te aparta de hacer que la obra de Dios te aparta verdaderamente. Eso no proviene de Dios. Estás vos gozándote viendo a tu oponente, al contrincante, viendo al Barcelona y al Madrid, y vos estás ahí en la sala, hasta le subí el volumen, y vos sos del Barcelona, y viene el Madrid, y le mete un gol el Madrid, y te dice, está siendo partícipe. O de un equipo de béisbol y esto. Entonces, ¿cómo tú estás siguiendo a quién?
¿Al Dios verdadero o al Dios de este mundo? Y ahí comentábamos con este hermano y también con la congregación parte de esto. Por eso aquí dice que Asa en tiempo de paz, dice, no se había dedicado a las diversiones y al placer, sino que se había preparado para cualquier emergencia. Tenía un ejército adiestrado para el conflicto. Se había esforzado por inducir a su pueblo a hacer la paz con Dios, y llegado el momento, su fe en aquel en quien confiaba no vaciló, aun cuando tenía menos soldados que el enemigo. Habiendo buscado al Señor en los días de prosperidad, el rey podía confiar en él, dice, en el día de la adversidad. Wow, nos llega un tiempo a nosotros de angustia, ¿verdad? Y si hoy no lo buscamos en tiempo de paz, ¿usted cree que lo vamos a encontrar en tiempo de guerra, de angustia? Va a ser tarde, hermano. Por eso dice el Señor, yo amo, dice, a los que de mañana me buscan. Pero nosotros estoy cansado, el trabajo me tiene agotado. Por eso les decía, la palabra de Dios, sus promesas, cuando usted está cansado, le dice, Señor, he trabajado mucho, discúlpame, mi cuerpo está bien agitado. Quiero tener un paso de consagración, tener una vida diferente espiritual a la que tenía antes. Consagrar mi vida, quiero levantarme de mañana para estudiar contigo, para que tú me digas cuáles son los planes que tú tienes para mí. Y mire, hermano, usted va a ver los efectos. Usted va a ver cómo Dios lo va prosperando poco a poco. No puede ser en lo material, porque a veces eso es lo que esperamos, un buen pago en la semana. Pero a veces hay algo que Dios nos puede estar bendiciendo y no lo hemos discernido. Vamos a ir concluyendo. Dice, la oración de Asa, la de Asa es una oración que bien puede elevar todo creyente cristiano. Estamos empeñados en una guerra, no contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y contra malicia espirituales en lo alto. En el conflicto de la vida debemos hacer frente a los agentes malos que se han desplegado contra la justicia. Nuestra esperanza no se concentra en el hombre, sino en el Dios vivo. Con la plena seguridad de la fe, podemos contar, dice, con que Él unirá su omnipotencia a los esfuerzos de los instrumentos humanos para la gloria de su nombre. Revestido de la armadura de su justicia, podemos obtener la victoria contra todo enemigo. Está claro el Señor. La armadura suya no es mi armadura. No me queda su armadura. La armadura suya no es mi armadura. Es diferente. Pero la armadura de Cristo es la misma. Está en su justicia. La justicia de Cristo. La armadura de Cristo. Ahí está. Donde nosotros tenemos que escondernos. Es por eso que la oración es importante, hermano. El ayuno es importante. El estudio de las Escrituras es importante. Todo esto va de la mano. Por eso en los momentos hoy que estamos en este tiempo, no sabemos, hermanos, si vamos a estar para lo que se ha de azotar, se ha de desatar aquí en esta tierra. Y más aún en esta nación. Sabemos, ¿verdad? Por eso Dios va a levantar a gente que den el mensaje, hermano. Y trabajen para la honra y gloria de su nombre. Por eso, concluyendo, ¿verdad? Judá estaba dependiendo de Dios. Judá estaba representando a Dios. Algo más, dice que alabó a Dios porque Dios es el que da el poder y la fuerza. Eso no se nos olvide. Él es el que da la sabiduría. Nosotros vemos hoy que tantas cosas que se están que la venida de Jesús, el fin en el 2030, en el 2020, tantas falsas interpretaciones. Cuando la Biblia dice, no tenés ocasión de conocer los tiempos. Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, lo que iba a hacer de Judas, lo que tenga que hacer, dalo ya. Estaba preparado, listo. Así nosotros debemos estar listos, porque no sabemos cuándo ha de comenzar todas estas cosas, hermano. Y algo que aquí quiero decirle, hay una parte que dice el Espíritu Profecía, ahorita dice, ya con esto terminamos. Algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad,
para avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi agotado, y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. ¿Sabe qué aprendí en esta semana? Trae de una hermana que publicó un tema hablando de los 7 reyes. De Apocalipsis 17, de estos reyes. Uno ha caído y el otro viene a perdición. Wow, hermano. Y ella misma declaró, investíguenlo, dice, por su cuenta. La Iglesia Adventista sostenido dice que esos 7 reyes, dice, son Egipto, que son Medo Persia, el Imperio Romano, y esto y lo otro. Y no es así, dice. Otro dice que cree que el comunismo. Wow, y sacó unas deducciones, hermana, poderosas. Me gustó. Y verdaderamente concluyo de que fue puesta para que a nosotros nos alumbrara eso. Por eso dice aquí la sierva del Señor, muchas cosas, dice, hay que desaprender y volver a aprender otras. Porque a veces hemos distorsionado, por lo menos en mi ejemplo voy a dar. Yo antes pensaba, cuando Dios Jesucristo dio a los 70 que iban a llevar el mensaje a Jerusalén, y cualquier cosa que le den para comer, que coman. ¿Y cómo es eso? Decía yo. Y ahí no dice Dios que tenemos que cuidarnos, ¿verdad?, de comer cualquier cosa que no nos dañe. Y si en Jerusalén, decía yo, comen de otras cosas que dañen el templo, decía yo, pero nunca había caído en la razón de que Jerusalén era un pueblo apartado en todo, hasta en alimentación. Por eso que Jesús, ¿verdad?, le hizo la comisión a ellos, cualquier cosa que le han de comer, tómenlo. Entonces yo desaprendí algo y aprendí algo. Vemos cómo nosotros aplicamos, ¿verdad?, el estudio de la palabra de Dios. Poco a poco Dios nos ilumina. Por eso, hermano, aquí, mirando a este personaje y mirando, ¿verdad?, de que el mensaje de la segunda venida de Cristo, hermano, que no pierda su fuerza. Si en la iglesia no quieren trabajar, hermano, si los líderes no quieren trabajar o algo, hermano, nosotros estamos prestos. Señor, aquí estoy, úsame como ese instrumento. Dice que somos un vaso. Si nosotros nos dejamos llenar del amor, de la divinidad de nuestro Señor, Él nos va a usar como esos vasos frágiles para llevar el evangelio de salvación a otros. Así que los hermanos que nos escuchan ahí, todos estamos prestos para llevar el evangelio de salvación. Dejemos las contiendas, dejemos los pleitos, dejemos la hermenéutica, la teología, y presentemos a un Cristo vivo. Usemos las redes sociales para dar el mensaje. No ataquemos a la iglesia. Acuérdense lo que dice, aún la iglesia débil y defectuosa sigue siendo la niña de sus ojos. Si la iglesia de Cristo está caída, está en el abismo, Dios la va a levantar. Así lo dice la sierva del Señor. Lo va a levantar, porque hay siervos de Dios, como dice a su palabra, hay 7,000 rodillas que no se han doblado. ¿Ante quién? Ante Baal. Tu hermano nos decía este hermano Wilmer, que esa es la iglesia como invisible. Que Dios les bendiga, hermano, esperando en el Señor, vea, de que estas palabras nos conforte, nos anime a cada uno. Tenemos que motivarnos los unos con nosotros, hermano. Eso nos ha mandado Dios, a confortarnos, porque en el tiempo del fin, imagínese, si usted no tiene confianza en el hermano o en el hermano, usted no se apoya primeramente en Dios ni en su hermano. Hermano, ¿en quién? ¿En quién nos vamos a apoyar aparte de Dios? Por eso, así como el rey Asa mandó a su pueblo a buscar a Dios, también Dios nos manda a nosotros a buscarlo a Él diariamente. La palabra de Dios nos dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Amén. Esa es la promesa de nuestro Dios, esa es la esperanza, hermano. Nosotros estamos llenos de profecía, de verdad, hermano. Yo me he quedado lleno de profecía, hermano, pero poco del conocimiento de Cristo. Más profecía en fecha y todo eso, pero menos de Cristo. Y ese es el evangelio. Ese es el evangelio de la salvación. Y podemos decir que esa es la verdad presente. La verdad presente no es el régimen alimenticio. ¿Saben eso?
Eso lo leí yo en esta semana y me quedé asombrado. Yo, es parte de la verdad, pero no es la verdad presente. Es parte. Es parte. La vida eterna es conocer a Cristo. Esa es la vida eterna. La vida eterna. Que te conozcan A ti, al único Dios verdadero y a su Hijo a quien has enviado. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga, rogando al Señor pues que cada uno se haya gozado en la palabra de Dios, hermano. Somos pocos, pero en esa poquedad que hay, Dios nos usa con poder. Amén. Amén, hermanos. Así que la esperanza está ahí. Sigamos luchando, sigamos batallando, caminando por la fe en Cristo Jesús, no por vista, por la fe en el camino, en el sendero, viendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No viendo a otros corderos, no oyendo a otras voces, no oyendo las voces de los Goliat que hay ahí, sino la voz del Cordero. Así que a ese David que lo ayudó a vencer, que escuchó la voz de Jehová y no la voz del filisteo, ese le dio la victoria para derrotar a ese Goliat. Así que, apreciados hermanos, rogando en el Señor en este santo sábado, que hemos aprendido algo. Amén. Señor les bendiga. Vamos a tener, para concluir, una oración de rodillas. Vamos de rodillas por las peticiones. Hay peticiones, hermano. Sí, vamos a orar. Bueno, hay peticiones, hermano. ¿Quién tiene peticiones? Por mi familia, por mis hijas, por Tania, Neide y Crisel, y por mis hermanos también, Muy bien, por todo este grupo. muy bien. Por nuestra iglesia en general, nuestros líderes, Amén. jóvenes, nuestros niños. Ok, Por este grupo, se llama Grupo Los Verianos. muy bien. Wow, está bueno eso. Predicando la verdad. Amén. ¿Y tú, Rosalinda, dijiste algo? Por tu abuelita. ¿Cómo se llama tu abuelita? Rosa. Rosa también. ¿Y tú, Carlito, iba a decir algo? Ok, entonces, Sí. ok, oremos, hermano, entonces. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos estás llamando, Padre. Nos estás llamando para que alumbremos, Padre, con el poder de tu Santo Espíritu a cada alma, Señor, que se ha desviado de tu palabra. Tú estás llamando a esas ovejitas, Señor, que vengan a ti, a tu redil. Ayúdanos a nosotros como portadores de esta verdad, Señor, a morir, Señor, alegremente que hemos compartido la verdad con otras personas. No morir, Señor, teniendo la verdad, sino morir, Señor, si nos has de llevar al descanso, pues morir, Señor, compartiendo tu evangelio eterno. Ayuda aquí a mis hermanos, Señor, a esta pequeña hogar iglesia, los Verianos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que se dieron, Señor, a ti primeramente para usarme como instrumento para llevar la exposición de tu palabra. Sigue bendiciéndole a este grupo, Señor, que sigan compartiendo tus verdades con otros, usando las redes sociales. Bendice a nuestro hermano Wilmer, Padre, que él está presto a compartir este evangelio, Señor. Síguele dando sabiduría, discernimiento y sobre todo el amor del cielo, Señor, para compartir, Señor, y llevar este evangelio de salvación. Tú has escuchado, Señor, las peticiones aquí en nuestra hermana. Ella pide, Señor, oración por sus hijas. Ayúdalas, Padre, a ella en su crecimiento espiritual, en cada etapa de su vida, Padre, que ellas, Señor, en su familia, en sus hijas, puedan, Señor, clamar al Dios verdadero. Y tú, Señor, estás presto para escucharla. Ayúdalas a ellas a no perder la confianza, Señor, en ti. Tú estás ahí siempre, Señor, escuchando. Tú dices que el que a ti viene no lo echa fuera. Ayúdalas a ellas a recordar tus promesas que han leído o escuchado en tu Santa Biblia, Señor. También ella, nuestra hermana, ha pedido, Señor, oración por tu pueblo. Igualmente con nuestra hermana. Ha pedido oración, Señor, por la iglesia en general, por los jóvenes. Padre amado, todos estamos en tus manos, Señor. Guíanos, Padre, por favor, por el camino correcto. Ayúdanos a hacer las buenas obras que tú nos has mandado a hacer en esta tierra, con ayuda de tu Santo Espíritu sobre todo. Pedimos, Señor, fortaleza para tu pueblo. Bendice a los líderes, ministros, donde sea que se encuentre, Padre. Que prediquen, Señor, en voz al cuello, Señor, este mensaje de juicio, Señor, que son de buenas nuevas.
porque si no fueran buenas nuevas, Señor, ¿de qué valería el juicio que tú traes, Señor? Por eso, Padre, te pedimos en esta hora que ayudes a cada uno de ellos, los capacites donde sea que se encuentren, Señor. Que tu paz, tu bendición y tus ángeles los protejan y les ayuden, Señor. Pedimos aquí oración por la abuelita de Rosalinda, Rosa, ayúdala a ella, Señor, en su situación que se encuentra de su salud espiritual y física, Señor, sosténla, administrale, Señor, visítale, para que ella reconozca que tú estás con ella, Señor, y pueda glorificar y honrar tu nombre. Bendice aquí a mi hermano Julio Escamilla, ayúdalo, Señor, a él a seguir siendo un portador de luz, Padre. Ayúdalo a él en su vida espiritual, que siga creciendo en gracias para contigo, los hombres. Bendícelo en su ministerio también. Bendice a su familia allá en El Salvador. Bendícele, Señor, y ayúdale que pronto él pueda estar con su familia unido, Señor. Consuélale, Señor, a su familia y ayúdales, por favor. Por Carlito, gracias por poderlo ver una vez más, hermanito Carlito, este joven, y que él, Señor, siga aprendiendo, Señor, de cada uno de nosotros como líderes mayores, que él llegue a hacerse un líder poderoso en tu evangelio, Señor. Bendice a este grupo, bendice a tu familia, a su familia, Señor, de Nafeon, donde sea que se encuentre. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos así como el rey Asa buscó, Señor, a tu pueblo que se había desenfrenado, se había desviado de tus principios, a poder nosotros cada uno, Señor, poder traer a tus hijos a tener una consagración, sea individual o colectiva, para que podamos, Señor, alcanzar la estatura en Cristo Jesús. Por nuestras propias fuerzas, Padre, no podemos alcanzar la plenitud en Cristo, sino, Señor, con el poder y la ayuda de tu Santo Espíritu. Ayúdanos cada día, Padre, y ayúdanos a ser vencedores, Padre, cada día, a obtener victoria sobre el pecado, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo Jesús, Padre. Gracias te damos por todo y gracias por estar en tu santo sábado. Bendice a cada una de las personas que han de escuchar este mensaje, si ha de ser transmitido, Señor. Sea usted, Padre, que esas personas al escucharlo puedan escuchar la voz de tu Santo Espíritu, y no mi voz, Señor, sino la voz suya, Señor. Bendícelos, Padre, a este ministerio, y buen nombre le han dado, Padre, los Bereanos, hombres estudiosos de la Escritura. Gracias, Padre, tu bendición sea con cada uno de ellos, y gracias, Señor, una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén.